A ver, chicos, de estos dos personajes que ves aquí de blanco, ¿conocéis a alguno de los dos? Y esta foto es del Festival Antiguo. ¿Truffaut? Reconozco a una de ellas. ¿Y la otra? No. La otra persona no sé quién es. ¿Debería saberlo? Sí, conozco a uno. François Truffaut, y este me suena, pero no caigo. Pero esto no es de cine vasco. El otro podría ser... Me suena, pero... ¿Qué va? Derecha no. Truffaut sí. No, es un famoso. No. Pues no sé muy bien quién es. ¿Quién es? Aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Era un encanto de persona, un crack. Yo solamente puedo hablar nada más que cosas buenas de él. Algo tendría malo también, ¿o no? La bebida jodía. Pero bueno, eso se mea y ya está, al día siguiente está nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que le viste a José María? Fíjate, de eso no me acuerdo yo. No me acuerdo cuándo fue. Ni la última película, ni cómo dejé de verle. No, porque ¿sabes qué pasa? Que ya empecé yo desde mi primera película a subir mucho. Y ya me fui a otro nivel y no... Yo no sé si se fue a París, si se fue a Rusia o a Argentina. No lo sé, no lo sé. ¿Ya te sueles bañar aquí? No me he bañado nunca en 20 años que llevo aquí. Creí que se había marchado. No. Ese eres tú, ¿no? Le he dicho muchas veces que no quiero El problemas en infierno. esta cita. Me expulso. Este que está jugando las cartas en una ventana. No se preocupe. Ese soy yo, Ya tenemos bastante mal ambiente. que yo era el jefe de todos los malos. Está bien. El más malo de todos. Y esta es la rubia famosa... Turakowska. Esta es $20.000 por un cadáver. ¿Es para Burke? Sí. Sí. Has de hacer uno de primera categoría. ¿Tú cuántas películas hiciste con Zabalza? Solo paga Pues 20 3 dólares. western y 3 de gángster. ¿Qué edad tenías aquí? 30 y tantos, 33, 34, por ahí, 35. ¿Lo oyes? Desde luego. Descuide. ¿Veis ahí? ¿Este es cuando se quemó? Eso es. Bueno, pues eso se quemó, verás, está todo el decoro entero, se abrasó. Y yo dentro de la casa estaba, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué hacías allí? ¿No estabas ensayando? Yo entro a quemarla. Si yo soy el dentro. que la prende fuego, pero se prendió Ah, sí, tan es verdad, rápido, O sea, que no hubo una segunda toma, que aquello... no, que hostias, todo eso, todo se quemó. Sí, esto como quedó, cuando se fue cayendo todo. La leche. Todo, sí. Que es que además porque yo me marché a Colmenar a dar la orden del día siguiente y cuando vuelvo, yo no vi ni esto. No, estaba, ya se había Yo vi caído 4 todo. palos Sí, se había caído todo. dando humo Y dije, hostias, estos efectos especiales. empezamos a darle fuego y aquello no, y Zabalza, pero ¡joder, la mierda! Esto es una mierda, claro. Venga, más, ponle más. Mira, el coche de
¿No existe el de bomberos? Era la cisterna que no funcionaba, además. O la cisterna esa que no salía agua por el lado. No funcionaba. Y luego aparecieron los helicópteros de la base americana. Claro, que estaban acojonados, estaban asustados. ¿Qué coño pasa aquí? Y llegó el ejército, un capitán, no sé qué, y dijo, pero bueno, ¿qué pasa? Parecía que ellos fue como una guerra, tío. Y, oye, es que además le echábamos imaginación, ¿eh? Porque para seguir rodando, sin ropa, sin material eléctrico, y al día, no al día siguiente, a los 2 o 3 días, estábamos rodando otra vez. Este era el rancho de... Es que te digo, la carretera pues hay Andalucía. bastantes fotos, ¿eh? Joder, ahí. Aquí en el río este fue donde pasó lo del... ¿Te acuerdas? Cuando pasaba el Carlos Queenie, como en aquella película de Trinidad, y en vez de subirse a caballo para cruzar el río, tenía que pasar andando. Y Sí. ¿te acuerdas? Ese cojonudo. Y el tío dice, el Carlos Queenie, dice esa balsa, tú pasas como si no existiera el agua. Y el otro dice, ¿cómo que no existe el agua? Y dice, sí, que no te preocupes de eso, tú pasas, joder, tú coges el caballo, pasas el río, aunque te llegue el agua arriba, y ya está, y sigue. Y el Carlos, coño, vamos a ver, José María, si me subo no es mejor, pero no, tú eres un personaje muy vago, no sé qué. Dice, mira, te lo voy a explicar. Coge el caballo, y yo con un vino a la mano, ¿te acuerdas? Y coge el caballo, el tío se mete por medio del río y se quedó el sombrerillo. Y el sombrero aquí, que tuvimos que sacar, meterlos en el agua, sacarlos, tío. Es verdad, es verdad. Tengo curiosidad en ver estas películas, que yo creo que no vi ninguna más que una vez. Hombre, Zabalza es un director maldito y yo creo que lo seguirá siendo, por mucho documental que se haga. Zabalza tiene esta doble vertiente, que es un superviviente que se autodestruye a sí mismo y, digamos, su vida, digamos, y su alcoholismo es una larga carrera hacia la autodestrucción, pero al mismo tiempo es un hombre que siempre intentó de alguna manera sobrevivir y hacer lo que quería o lo que él pensaba que mejor sabía hacer, que era el cine. En mi casa tener un tío artista, bueno, para nosotros en el colegio, ¿no? Yo llegaba a mi colegio de monjas y le decía a mi compañera de clase que tengo un tío director de cine y todavía hoy, cuando le comento a algún amigo cercano que tuve un tío director de cine, me miran como diciendo a cualquier cosa le llamará a esta de ser director de cine. La venida de mi tío José María a Irún era ya divertimento. Yo lo asociaba a que me lo iba a pasar muy bien. Y nada más salir de casa lo que enfilábamos eran las vías del tren, del topo de Irún. Y él aprovechaba y me contaba cosas, historias, gesticulaba muchísimo, me hacía mímicas. Yo veía como si me estaba contando, bueno, para mí era como un mago. Y además el recuerdo de su voz lo tengo como si fuera ayer. Vamos. Los billetes, por favor. Ahí detrás. Sí, pero ¿cómo que ahí detrás? A ver, ¿pero quién trae aquí los billetes? Ahí los tienen. Parece que es jefe de estación de Sí, Renfe, jefe de ¿no? estación. Yo en esta película no interviene. En esta no. De jefe de Vamos, la que estación. interviene él pasaba detrás de la cámara de director, tal y como estaba vestido, pasaba delante de la cámara y hacía su personaje. Campos verdes y flores de colores. Hay que inventar. Crear un mundo para nosotros, un mundo que a los otros no les sirva. Eso es difícil. Todos tenemos 2 alas pegadas a la espalda. Basta que llegue la ocasión para poder volar. ¿2 alas? Sí, un buen día ellas se abren solas. Basta creer en ellas, cerrar los ojos y tener valor. Tantas veces he soñado con eso. Cierra los ojos, abre tus alas y parte hacia los lugares más hermosos que puedas imaginar. Busca en ese banco milagroso de tus sueños ese mundo que deseas. Cuando yo salía de la escuela de cine, al principio fue un poco un ídolo, ¿no? Porque yo decía, bueno, me encanta, o sea, el cine que podrá hacer a lo mejor será menos importante, lo que quieras, pero me encanta estar en esto. Era como todo como muy revolucionario. Sí, ¿no? sí, Era, sí. A mí me enseñó mucho porque nos tocó, como además éramos los que teníamos unas ganas de aprender bárbaras, pues lo que aprendimos fue porque hacíamos de todo. A marcha forzada. O sea, es que lo mismo cargabas con material eléctrico, que ayudabas a montar el restaurante, que dabas la orden de no sé qué,
o que recogías a un actor, o en fin, hacíamos prácticamente de todo y eso... La verdad que todo esto a nosotros nos enseñó muchísimo, porque yo digo, la mejor escuela que puedes tener es estar todos los días en el rodaje. Esto sí era Patones, ¿ves? Esto era Patones. Sí, el río de Patones. Cuando venía a Irún, saber que estaba en casa de mi abuela, que vivía en el tercero y nosotros en el primero, y subir a ver a mi abuela y escuchar ese ruido también de la máquina de escribir, de esas antiguas negras, con unas letras enmarcadas con un aro dorado y el carril, ese ruido que él se encerraba y que se oía en toda la casa al retumbar, eso son cosas que incluso cuando él se volvía a Madrid y yo iba a ver a mi abuela, yo me metía en el cuarto de mi tío, ¿no? El reloj estrangulaba los minutos, mientras con el vaso en la mano empezábamos a enterarnos que aparte de los bombardeos y las guerras, había otras cosas por las que preocuparse. Cuando se terminó nuestra guerra, los que como yo rozábamos la primera década, nos reuníamos formando verdaderas bandas. Nuestra infancia llegaba retrasada y nos sentíamos un poco avergonzados de actuar como niños pensando como hombres. Quizá por eso surgió Miga. Miga era el nombre de una revista que circulaba de mano en mano por nuestra ciudad. Era la época en la que Europa entera estaba preocupada por Stalin y Hitler. En nuestra modesta publicación había protesta, grito, insulto a veces, pero casi siempre grandes espacios donde cabía una esperanza melancólica. Escribían, publicaban y tiraban de copias y lo repartían. Y esta gente de la cuadrilla, mi padre puso un autobús para que se vinieran todos desde Irún. Así me habías comentado lo del autobús. Sí, no le faltó ni un amigo en la boda, ni uno. Que la cuadrilla era como muy acérrea, ¿no? La cuadrilla era de temer. Él iba buscando por todos los sitios el lugar donde podía hacer una película. Lo que habéis dicho antes, explicaba fenomenalmente bien las cosas. Era fantástico lo que contaba él, era una cosa que yo no sé si era eso y los vinos y demás, que te lo pasabas pipa. Pilón nos podrá decir que era... Cualquier sitio que entrábamos en esto, en el Irún o en cualquier sitio tal, si se ocurrió una idea, muy corriendo cogía una servilleta y se ponía, pero ¿qué coño haces ahora? No, que estoy haciendo eso y me he acordado de una cosa. Y no es que se me decía, bueno, al final se llevaba un paquete de servilletas en el construyendo la próxima película. Sí, era una cosa curiosa. Y claro, de ahí sacaban los guiones. Rafael Azcona creo que escribía de otra forma. Era muy amigo de él, además. Cuanto mayor es el sufrimiento de una persona, mayor es su deseo de escapar de su pequeño mundo. Por eso invento historias como esa, que provocan las burlas de todos, pero a las que me aferro como único motivo de mi vida. ¿Comprende? Sí, a veces yo también sueño. Pero ¿de qué sirve soñar? Yo creo recordar que además el guión, pues no sé si tenía 30 o 40 páginas, cuando lo normal es que un guión tenga por lo menos 80 o 90 páginas, ¿no? Lo que pasa es que luego él había cosas que las iba cambiando pues en función, yo qué sé, de como además era el guionista y era el director y en fin, y hasta en alguna de las películas trabajó de actor, supongo que lo veremos después, pero es verdad que prácticamente él sí improvisaba sobre la marcha, iba alargando la película porque los guiones eran cortos. ¿Tú te acuerdas que los guiones no tenían 90 páginas? No, yo creo que los guiones más que nada era como una sinopsis alargada. Como una orientación, una sinopsis alargada. No, pero había algunos diálogos, sí que había algunos diálogos. Pero luego se lo iba inventando. Eso es lo que te decía Truchado también, ¿no? Se inventaba todo sobre la marcha. Y el mismo Truchado metía sus diálogos. No tenía en la cabeza la historia, pero los diálogos en un bar con su vino y en la servilleta escribía lo que tenías que decir. Esto es lo que dices, apréndetelo. Y luego fíjate lo que era acordarse al día siguiente para seguir la conversación. Tú dijiste esto, pim, 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 escribía ahí con su vinito y eso. Ahora dices esto. Es que era increíble, increíble.
Lo compartían todo, al fin y al cabo se llevaban muy poco y siempre entendí que habían sido más que amigos, más que hermanos. Parecen tipizados. Esta es en San Marcial, ¿ves? Que tiene un encanto especial, yo me la he encontrado ahora. Las fiestas del pueblo, ¿no? Sí, las fiestas de Irún. Esta es mi abuela y esta es la finalización de la azotea de esta casa. Este es mi gran abuelo. Él solito se empeñó en construir este edificio, que era el primer gran edificio cuando todo eran casas bajas, y también fue lo que luego quedó de pie. De alguna manera este es un poco el edificio conflictivo, ¿no? Efectivamente acabó siendo un litigio, pero si mi tío José María no hubiera tenido esto no hubiera podido hacer nada, porque de donaciones hubiera hecho la primera. El 28, el nacimiento de José María, con una sociedad mundial que ha salido de la guerra, que son los felices 20, de repente aquí está la República, está Primo la Rivera, guerra. Termina Primo Rivera ahí, ¿no? Sí. 28-29. El 31, después Sí. está la guerra de aquí, Eso es. acaba esa guerra, empieza la guerra mundial, y entonces, pues aquí un arrojamiento, estamos hablando de Eisenhower, y una teoría de querer hacer cine. El cine te da una imagen del mundo que no había televisión. Era como una imagen, una ventana al mundo. El cine mexicano triunfaba en nuestras pantallas. Nos resultaba un poco caro y nos colábamos. Uníamos con cola las entradas partidas y luego las planchábamos. Desde pequeño se colaban donde estaba la proyección. Supongo que ahí empezó a maravillarse de ese mundo, ¿no? Muchachos. Esa salida es cuando salió el truchado y se tiró en marcha. Cuando salía huyendo, estaba ahí, esa era la oficina del Sere. Fíjate, yo lo que ahora viendo la película con el paso de los años, en el fondo no está mal hecha. No, lo que le decía yo a Miguel Ángel, es que las películas estaban dentro de la penuria económica que teníamos. Oye, pues eran películas dignas, ¿no? Pero sí es lo que tenía Zabalza, que era una persona con mucho dominio. No, hombre, tenía mucha experiencia. Y sobre todo el entusiasmo que a mí me fascinaba, un tipo con ese entusiasmo, ¿no? Que realmente a mí me lo contagió, ¿no? Mi padre fue a hacer medicina y él ya estaba estudiando segundo de carrera. Volvieron a hacer de Madrid su ámbito, sus bares, los mismos amigos, que al final todo el mundo en aquellos tiempos se iba a estudiar a Madrid. Y lo que cambiaron fue de sitio, pero el comportamiento de los dos juntos compartían pensión. Mi padre es el único que decía que con lo inteligente que era su hermano y lo que le costaba a él sacar todo, que mi tío José María necesitaba 2 minutos para aprobar un examen y a mi padre se tenía que encerrar meses, ¿no? Pero aparte de eso, y además mi padre no lo decía nunca con ánimo de envidia ni nada, sino de orgullo de hermano, ¿no? Como la suerte que tengo de tener este hermano. En Madrid, al final de la Castellana, en la Escuela de Ingenieros Industriales y en uno de sus laboratorios, funciona este centro dependiente de la Dirección General de Cinematografía y Teatro. Zabalza, que está interesado en el cine y que está estudiando en Madrid Económicas, aprovecha, se mete en esto de la escuela de cine. Hay bastante gente que quiere entrar, pero solo unos cuantos son los elegidos. Entonces sí, él empezó a compaginar ambas cosas y, por supuesto, para mi abuela, que quería que su hijo fuera licenciado en Economía, hubiera sido escandaloso enterarse que mi tío José María se había matriculado en una escuela de cine, vamos, es que hubiera sido con lo exagerada que era mi abuela, además. José María Zabalza ingresa en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas en 1948. Es miembro de la segunda promoción
En la primera han estado, en 1947, que son los que primero han entrado Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Muñoz Suay, Florentino Soria, una serie de gente muy interesada en el cine y que serán los que pondrán un poco la pica en Flandes del cine español, del primer cine español de los años 50 que sale fuera, ¿no? Que sale fuera, digamos, con un poquito de entidad y de proyección internacional. La escenotecnia, factor importante en la plástica cinematográfica, también se estudia en este centro. Las prácticas en la escuela no son unas prácticas de peso, hay que hacer una práctica un poco más larga para titularse en tercer curso, son 3 años de estudios. Zabalza es uno de los pocos de esta segunda promoción que termina titulándose en el año 54. Él entendió que ahí había encontrado su manera de demostrar que se pueden hacer muchas cosas que no sea la manera tradicional de vivir y además contarlas para que otras personas las aprendan, ¿no? Para entender a José Mari eso hay que tener por una parte qué significa el cine en esa época, como de apertura de... Todos teníamos una sed de conocer lo que estaba afuera, por ahí también el viaje a París, supongo que tiene mucho que ver con esto, o muchos donostiarras cinéfilos iban a París también a la Filmoteca, que era un centro de atracción muy importante, la Filmoteca de París de aquella época. ¡Bombón! ¡Preciosa! Para más visto que chavala, lo malo es que son unas antipáticas, ya verá las francesas, eso sí que son mujeres. Mi viaje a París tenía por objetivo doctorarme en Ciencias Económicas, carrera que acababa de terminar en España. Me matriculé en la Sorbona y mientras esperaba el comienzo del curso, visité la ciudad. ¡Viva Francia! ¡Viva! ¡El país del amor! Desde mi ventana veía Notre Dame. El Sena corría a mis pies. Cuando caminamos a ras de los muros, unas mujeres nos ofrecieron sus sonrisas pintadas, que tenían apariencia de heridas. Sombras negras seguían a siluetas frágiles. Aquella noche nos emborrachamos. París era eso, pero también los espectáculos de la ópera y de la cinemateca. Cuando volvió de París, mi abuela enseguida le montó en el edificio familiar, le montó un estudio. Economista de 10 a 1 y de 5 a 8 y no lo pudo soportar y un buen día le dijo la verdad a su madre, no, mira, a mí no me gusta esto, yo no tengo por qué levantarme con un despertador, por qué ir corriendo en horario, por qué salir, si yo una tarde quiero ir a tal sitio, quiero hacerlo. Y la verdad, y le dijo, yo he estudiado cine y me quiero dedicar a ello. Y doña Pepita no, debió de explotar. Pero claro, en vez de seguir la carrera, pues le atrapó el cine y eso es una cosa que te engancha y no te puedes ir, ¿eh? Prefieres pasar hambre. El cine es todo mentira, pero tiene una capacidad de arrollarte que para mí algo la música, lo demás nada. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto el mismo indio que se muere y todavía te está emocionando? A ti que estabas allí, que sabes que era mentira, o que están matando al vampiro ese y sabes que es una cabeza hecha de cera. Eso, para mí eso es lo que tiene el cine, y es todo mentira. Pero precisamente, probablemente por esa mentira, realmente la fuerza que tiene es arrolladora, ¿no? Eso es un poco lo que pienso que tiene el cine. Sí, para mí lo que tiene es mucha magia. Sí, esa magia. Es decir, el cine es magia. ¿No está por aquí, Miguel? No, no ha vuelto.
¿Cuál es esta? Mira, hay cielo sobre el mar. Mira, Mira, aquí está tenemos. lo de los pescadores. Tenía mucho mérito en aquellos años hacer cine y con poquísimo dinero hizo José Mari montones de películas con muy poco dinero. Al principio empieza a abusar de los amigos en el sentido no peyorativo, porque de aquella época nadie recuerda como una mala aventura lo que pasaba con el cine de mi tío José Mari, ¿no? Los amigos les hacía gracia que se dedicara a esto, ¿no? Y hizo una colecta para poderse meter con humildad en su primera película. Él monta una productora que se llama Films, con idea de producir, y así produce por lo menos su primera película en el entorno de Irún, Fuenterrabía, sitios que conoce muy bien y en los que tiene relaciones y puede rodar, y entonces rueda primero una película que se llama también Hay cielo sobre el mar, una película con guión propio, de preocupación social, con una historia de una madre y un hijo, el marido trabajador, en fin, una historia muy influida por el neorrealismo, que es un poco lo que, a pesar de no conocerlo mucho, porque hasta el año 1951 no llegan a Madrid las primeras películas neorrealistas, pero sí es una cosa que tiene mucha influencia y mucho peso en la escuela, en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Prepárate, esta tarde vamos a la feria. Parece italiano. Buenos días. Sí, parece, ¿verdad? Esa imagen parece de película italiana. El interior de esta también. Esteban, déjanos, vete a jugar. Esta también, yo creo que se la censuraron también esta, ¿no? Eso es Trinchepe. Tengo idea, ¿no? Tú sabrás más, ¿verdad? Normalmente. Sí, esa fue polémica también. También hay cielo sobre el mar. Es una película muy buena esta. En Irún se acogía todo lo que hiciera José Mari, pues como el amigo que ha hecho una película, Sí. y, joder, no está muy bien, pero Como oye, nos hemos profesional divertido. del cine y eso, a José Mari no se le consideró aquí nunca. Yo creo que se le tomaba chirigota. Sí, era el amigo no que, no se que nos supo contaba valorar. las cosas en el O bar. no sé por qué Irún en esos momentos no se estaba atrasado para mí, porque a pesar de estar en la frontera, Irún era mucho más pueblo, no me digáis. Entonces no se valoraba. José Mari era, pues sí, uno que me había empezado a hacer cine, un gamberrete. Yo, para mí, sí. No se le valoró nunca a José Mari como un productor y un director de cine. Que no, que no. Sí, pues aquí no se le tomó en serio nunca. Era un director y un productor atípico completamente. Sí, bueno, atípico, pero en ese yo caso creo podríais que- decir, pues es genial. Yo creo pero no que, le vamos, consideraban los amigos genial. aquí siempre le han tenido Oye, le en respetaban gran mucho. estima. Siempre vivimos aquí. No me moveré. Pero madre, es necesario. Yo me quedo. Zabalza salta, digamos, al ruedo con una película programática de preocupación social en la que ellos quieren contarlo todo. ¿Qué? ¿Ya? Yo no me voy. Pero es que no se da cuenta. Tenemos que irnos. La idea de voy a sacar a una serie de gente con problemas o digamos, a lo mejor gente menos favorecida de la sociedad también es, de alguna manera, una razón. La razón es una razón práctica. Le permite a él trabajar con gente a la que tiene acceso, con actores no profesionales, que esto es algo que muchas veces hace, gente conocidos y tal, los utiliza como actores, que esta es una de las características a lo mejor del cine neorrealista, ¿no? Mi tío José Mari usaba todo lo que podía para hacer mejor su película, ¿no? Y además mi padre encantado, o sea, todo el mundo encantado. Quiero decir que hasta mi madre encantada, ¿no? Porque eso permitía ver a mucha gente de aquel momento de famoso mundo artístico de la época, y eso siempre es gratificante, ¿no? Luego los extras, cuando rodábamos por la calle, no decir nada que estamos rodando. Nunca cogía extras ni nada, pobrecito. Nada. Y los mismos actores, que si estábamos 5 o 6 actores, pasábamos de extra, hay que pasar por allí, que vayan 3 para allá y 1 para acá. Y los actores, que no se os vea la cara, pasábamos rápido y venían. Era una cosa de hermanos increíble.
No existe eso ahora. Hombre, el problema es que Zabalza hacía películas porque las producía él y lógicamente las hacía con una precariedad económica que la hacía con lo que podía, liaba a los actores como Truchado, que era como de la familia. No, incluso Zabalza rodaba. Y te pagaban con letras, que era uno No, incluso Zabalza rodaba hasta en algunas películas, no en los westerns, pero sí en otras películas rodaba hasta que se le acababa el dinero y luego se paraba la película. Cuando volvía a tener dinero por no sé qué medios, eso ya lo desconozco, volvía otra vez a plantearse rodar otros 2 o 3 días que le faltaban y con eso completaba más o menos la película. Pero eso lo hicieron muchos. O sea, que era... Sí, no era solo Zabalza. Él era el director, el productor, la screen, el ayudante, el que iba a los recados, el que se iba a buscar los bocadillos para los actores, todo. Todos los matices personales de su hiperindependencia que tenía, él no se comunica con ninguno de los círculos habituales, él va a su bola, como se dice hoy en día. Él es independiente, desde la financiación hasta el casting. Es que hoy es imposible. Es decir, Orson Welles, cuando hace su Don Quijote repartido a través de los años, tiene productores detrás. Aquí el productor es prácticamente él. Todo. Es él. Claro. Es un hombre orquesta. Entonces, hoy es inconcebible eso. Es inconcebible hoy en día trabajar de esa manera. Y no en balde hizo 21. Pero hoy en día... 21. Y encima... ahí creo que te falta un poco las limitaciones de las películas que tenía entonces para llevar a cabo y hacer. Bueno, luego está la censura. Los hacía casi sin dinero. Son unas limitaciones muy grandes para su cerebro, para su forma de pensar, para lo que él quería hacer. Libre. Muchas cosas. Era un hombre libre. ¿Ves? Esto ahora mismo parece una película de Zabalza. El director y nada más. Ya no había más en un rodaje. Esto. A lo mejor una maquilladora que venía un ratito, que se escapaba de otra película, venía, pintaba y se iba corriendo. Increíble. Los años 50 son una larga travesía de guiones prohibidos, de películas no rodadas, de enfrentamientos con la censura. La misma ley que tanto había costado encauzar a través de comités de vigilancia para evitar la injusticia de dar la razón al más rápido, creando jueces y jurados, se vio interrumpida con la aparición de jueces de la horca, que sin representación alguna aplicaban la justicia rápida, siempre basada en una corbata de cáñamo, donde cabían el saldo de cuentas personales, acusaciones falsas y donde era posible preguntarse si eran peores los jueces o los facinerosos. Tenías que mandar primero el guión a que te lo aprobaran. Siempre te cortaban algo. Los besos, cuando eran novios y se besaban, eran un hermano. Eran hermanos que se encontraban y se besaban. Eso te hacían un destrozo en el guión. Digamos, hay una censura previa, que es esta censura que censura el guión. A película terminada vuelve a haber un proceso de censura. Esto se puede contar y esto no se puede contar, pero también hay una censura económica. El sistema de clasificación que ha montado José María García Escudero en el año 1951, en un brevísimo paso de 6 meses prácticamente por la Dirección General de Cine del recién creado Ministerio de Información y Turismo, pretende de alguna manera fomentar la calidad de las películas. Entonces, la manera de hacer esto es establecer una serie de categorías y dar un dinero a posteriori según el presupuesto. Junto a mi casa, los niños gritaban como locos. Un poco más lejos, los fotógrafos sacaban las fotografías de siempre, y mientras el sol bañaba con sus rayos los tejados de mi barrio, me daba cuenta de mi situación. Estaba muerto y había muerto en primavera, cuando la gente es feliz. Mi despacho volvía a reconstruir el pasado. Entierro de un funcionario en primavera, de alguna manera, marca una pauta en cuanto a lo que va a ser el cine posterior de él. Y de hecho hay muchas cosas que luego arrastra a otra serie de películas, algunas características, como son el reparto coral, algunas situaciones un poco rocambolescas y un poco sacadas de madre, un humor de raíz surrealista, o bueno, surrealista igual es decir demasiado, ¿no? Pero un humor sí de raíz codorniciana, vamos a decir. ¡Qué trastazo!
¡Dale las manos! ¡Qué fortuna! Lo que yo te decía, hasta los refrescos son mucho peores que los del entierro de las Monreal. Mi chico, el mayor, está estudiando el bachillerato, pero es una mula, no vale para nada. Por eso he pensado si tú podrías colocarlo en uno de esos puestos importantes. Veremos qué se puede hacer. Hombre, yo creo que queriendo tú puedes hacer algo. Que vaya mañana a verme a las 11. Te advierto que puede tener un gran porvenir, es idiota completamente. Entierro de un funcionario en primavera obtiene una clasificación en tercera categoría. La tercera categoría tiene como penalizaciones no recibir ninguna clase de subvención. Aparte de eso, tiene prohibido, vetado el estreno en Madrid y en Barcelona durante una serie de años. O sea, es una clasificación durísima, que significa que ha salido del circuito y de hecho supone el final de Adfilms. La censura y las normas de clasificación de alguna manera frustran la carrera de Zabalza o esas primeras inquietudes que él tenía, y a partir de ese momento, sobre todo en los años 60, tomará una nueva vía. Cuando Zabalza no puede dirigir cine, justo en el cambio de década, lo que hace es dedicarse al teatro, y su primera obra de teatro, que es Camerino sin biombo, es una obra de teatro que tiene cierta relevancia o cierto eco que le empujan a intentarlo 2, 3, 4 veces más en una carrera progresivamente declinante, con la idea que él tenía de voy a volver al cine por la puerta grande como autor teatral consagrado. Cochon, c'est un bordel, ça. Hola. Menuda nochecita. Y encima no para de llover. Si me descuido no puedo venir. Hoy tendremos poco trabajo. Eres una ingenua. Se nota que te falta experiencia. La gente que viene a los cabarets no viene andando. La mayor parte tienen coche. El cliente que una noche así toma el autobús no interesa. Lo que más consigues es sacarle un whisky y eso sabe Dios con qué esfuerzos. Además se nota que el dinero les ha costado trabajo conseguirlo. Es perder el tiempo. Acaban por no pagar y luego es una la que carga con el muerto. Hay muchas fotos de esas en color también, pero no sé dónde estarán. Demasiado que ha guardado papá, tu abuelo guardaba todas estas fotos de los también rodajes. Es la importancia de cuidar las cosas, de guardar todo, de tener todos los recuerdos, es súper importante. Están haciendo cine aquí. Claro, esto era una película que estaban rodando, fíjate. Eso se llama foto fija, son las fotos que sacan durante el rodaje de recuerdo. Pero ¿él de qué personaje hace? Pues ¿de qué personaje hace? No sé qué personaje hacía, la verdad. Mira, José Mari, qué gracioso está con las gafas. Siempre llevaba así las gafas colgando. José Mari era un enamorado del cine, más enamorado del cine no he visto yo a nadie. El abuelo también, Y el abuelito tuyo, Carlos, también. ¿Y cómo empezó papá? ¿Cómo montó lo de la productora? ¿Cómo fue eso? José Mari, porque José Mari tenía esa afición y papá iba mucho a los videoclubs y todo. Le encantaba también siempre el cine, ha sido de gustarle mucho el cine. Entonces decidieron los dos montar Uranzu Films, que la tuvieron muchísimos años, claro. Porque papá se le daba bien lo de... Sí, papá pues eso se relacionaba con unos, con otros, es el que hacía los contactos, el que organizaba. Y luego José Mari pues era el que dirigía y el que escribía los guiones y todo. En los 60, cuando él vuelva a retomar la producción, lo hará con una nueva productora que se llama Uranzu, que crea con un amigo de Irún, con Carlos Serranotel, y crea esta nueva productora para poder poner en marcha ya otro tipo de proyectos. Se optará por una comedia menos violenta, menos acre, más por el vodevil, aunque sigue metiendo siempre pinceladas de este tipo. Como siempre, como siempre. ¿Mucho trabajo? No falta. Es agradable llegar y encontrarla. Usted alegra este ambiente lleno de gasolina y grasa. Gracias. Sí, de veras. Es un poco la poesía de este ambiente. Ya está. Gracias. ¿Ves? Y esta es Gracita Morales. Era una actriz muy buena, cómica, que hacía reír, tenía una voz, hablaba así, ¿sabes? Tenía una voz de lo más cómica. Fíjate, todo esto ya has visto. ¿Quién es ella? Esta es Pilar Laguna. Esa es Lina Morgan, que era una cómica, que hacía mucho teatro. Este es Germán Cobos, que también era un actor
famosísimo. Y esta Gloria Osuna, que era una chica monísima, muy guapa. José Luis López Vázquez. Sí. ¿Este quién es? ¿Cuál? Este, ¿sabes quién era? Mira, este es Blackie, que también es muy amigo, que también es nacido en San Sebastián, Blackie. Mientras sus primeras películas para Oranzu, para su propia productora, son comedias algunas incluso como algunas lecciones de amor, comedias de episodios que puede rodar, digamos, con un reparto amplio, pero picoteando de acá y de allá. O sea, puede tener, por ejemplo, a López Vázquez, a Glacita Morales, a Mari Sampere, actores de mucha popularidad, pero a lo mejor rodando en 2 días o en 3 días. José Mari vivía única y exclusivamente para el cine. Era lo que se llamaban los locos del ¿Sabes lo cine? que pasa? Que a José Mari, en el fondo, no le importaba ni ganar dinero en el cine. Yo creo que ni le importaba, porque lo que quería es a toda costa hacer cine. Era su vida, Un poco de paciencia, señores. El arte no puede improvisarse así como así. Así. Era frecuente que los actores que participaban con mi tío José Mari pernoctaran, y como había muy poco dinero, muy pocos recursos para sacar adelante una filmografía, pues se quedaban a comer en mi casa o se quedaban a comer en casa de mi abuela o a dormir incluso. Toli Leblanc, Gemma Cuervo, Fernando Guillén también estuvo en su momento. Era una manera no del artisteo como ahora está entendida, sino que yo creo que todos los actores a su vez estaban medio empezando, con lo cual era un trato muy humilde, muy familiar, muy normal. Mi padre recordaba aquella época siempre como muy divertida, muy entretenida. Se lo pasó muy bien en aquellos tiempos con su hermano, con las ocurrencias. Siempre estaba contando a mi padre, ¿qué te crees que se le ha ocurrido hoy?, ¿no? Esa es una frase muy habitual. En los años 60, Zabalza, digamos que compatibiliza dos venas. Por un lado, lo que es la dirección de encargo, y por otro lado, la dirección de películas propias. En las dos opta por los géneros populares. En aquel momento había directores que para sobrevivir tienen que rodar lo que le ofrecían o lo que podían. Porque es que no, decíamos, no, me va a permitir el lujo de hacer una western nada más. Y bueno, western nada más, ¿tiene dinero para hacerlo? No. Tiene una historia que decía, tengo que trabajar, tengo que comer, que era el caso de este y muchos más directores. No, pero yo creo que él no lo hacía por la cosa de comer, porque no era un hombre... No, pero digo en el sentido en general, no hablo en particular, sino en general, que había muchos directores de estos que habían... de oficio, habían, yo qué sé. En mi caso, que yo empezaba, realmente, por decirlo de alguna forma, a mí me tocaba lidiar con lo peor, con lo más modesto. Casposo. Sí, casposo, lo más modesto de la industria. Pero yo creo que visto ahora aquello sirve para ver también cómo éramos, aunque los que estábamos en ese tipo de cine, pudiéramos contar solo la parte también más modesta o más casposa del país. Ángel, ojo que estas películas hacían en aquella época alrededor de 1,5 millones, 2 millones de espectadores, ¿eh? Iban gente que le gustaba consumir cine y tampoco eran muy exigentes a la hora de ver una película. Pero vamos, que para que entraran 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de espectadores, pues se las tragaban y no le hacían asco. Yo creo que sobre todo estrenaba en otro tipo de circuitos, a lo mejor que no eran los circuitos de... Bueno, eran circuitos comerciales estos. Más comerciales que... Y sobre todo cine de pueblos, de provincias. Sí. Exactamente. Pero en aquella época salían con 15 o 20 copias. Y esas 15 o 20 copias, hasta que hacían todo el recorrido, pues eso, tardaban 5 o 6 años. Pues tenían que hacer todo el recorrido de estreno, de reestreno, de provincias, de pueblos, de cines de barrio. Eran muchos cines. Y entonces, bueno, pues tardaban mucho tiempo en hacer el recorrido. Y esta, El Camerino sin Biombo. Esta yo creo que es también de las primeras. Buenísima, mira, con Paloma Valdés, Gemma Esta Cuervo. chica ya luego dejó el cine y se casó y se fue a vivir a Estados Unidos, Paloma Valdés. Y ya dejó el cine, era guapísima. Pero son películas que yo no las he visto rodar en realidad. ¿Te acuerdas de esta? Algunas lecciones de amor. Algunas lecciones de amor. ¿Ves? Este era aquel José Luis López Vázquez que la has visto en las fotografías. Pues es este, y esta lo mismo. Parece que está llorando. Esa es la Gracita Morales, ¿no?
Y esta es la que has visto tú contando el dinero antes. ¿Esta? Esa, sí. ¿Cómo se titula la película? Julieta engaña a Romeo. Muy bien, ¿Y tú ¿ves? cómo te llamas? ¿Tú te llamas Julieta por qué? Porque... ¿Por esta película? En parte por esta película. En parte porque que hizo el abuelo. En honor a tu abuelo. Carlos. Esta es El vendedor de ilusiones. Esta película le representa el espíritu que tenía José Mari, ¿ves? El vendedor de ilusiones, que es lo que él era en realidad. Sin embargo, su hermano pues era un hombre más práctico y se dedicó, pues eso, a vivir de una manera más burguesa. José Mari no, José Mari era el auténtico vendedor de ilusiones. Vivía de sueños, pero era digamos, un aventurero de sueños, ¿no? Era de intentar una aventura de un sueño que era casi irrealizable y que cuando lo hacía por la mejor manera posible, pero pecaba ¿de qué? De que, claro, la película no era perfecta porque tampoco tenía los medios perfectos para hacerla, ¿sabes? Aprendí muchísimo, ¿no? Y además reconozco además reconocer que me gusta rodar películas con pocos medios porque se ve mucho el ingenio ahí, se ve mucho y hay algo ahí que está muy bien, ¿no? Siempre trataba de sacar lo más posible y de la mejor manera posible, ¿no? No era un esquemático con una pauta. No. Libre. No, él vivía a salto de mata. Ahora hago esto, luego hago lo otro. No tenía una disciplina, no era nada disciplinado, no era nada disciplinado, eso es verdad. Y después se casó con otra luego se casó, se llegó a casar. Que era lo mismo o peor en otro sentido, ¿no? Con Marta Satrova. Ponía músicas muy bonitas. Sí, argentina, que componía muy bien, era una chica que era culta y sabía componer estupendamente, tocaba el piano y todo muy bien. Y le venía muy bien, Marta Satrova. Pero claro, en el sentido de orden y disciplina, pues se juntaron los dos, el hambre con las ganas de comer, como se dice. Estando él rodando ese día que no tenía ni guión ni tenía nada, y con muy poco dinero, yo había puesto dinero para los bocadillos de los extras. En todo eso que tenía él, que estaba hecho cisco, esto ayudando a todo el mundo. A ver, ahora, se presenta una mujer en el rodaje con una niña en brazos. Y delante de todo el mundo dice, toma, tú eres igual de padre que yo madre, la niña te la dejo. Y se fue. Y él dirigió todo el día con la niña en brazos, eso es increíble, ¿eh? Dándole besitos y dirigiendo. Cuidado, Pepe, vente más para acá, ahora ponte tú aquí, ahora dices tú esto, ahora... Es que lo cuentas y parece que es mentira. Bueno, pues no, era una cosa increíble. Ya te digo que si ese hombre no hubiera existido, había que inventarlo, hacer uno igual. ¿Quieres enterarte de una vez que pensaba hacerte un regalo? Únicamente hacía horas extraordinarias para eso. Casi todas las mujeres son felices cuando sus maridos ganan dinero. Sin embargo, tú... Ya está bien. Te he demostrado que no hay ninguna mujer que solo trabajaba. ¿Qué más quieres? ¿A dónde vas ahora? Vaya por Dios. Mira que me voy a enfadar, ¿eh? Sabes que tengo muy mal genio. Tienes que procurarse comprensión. He dicho que no hay ninguna mujer. Yo les quería mucho a los dos, la verdad. Y Marta era maja también. Era otro ser especial como José Mari. Se encontraron los dos en la vida que bueno, y se llevaban bien, ¿eh? Se llevaban muy bien. Y claro, al ver que Carlos ya se casaba y le echaba de la casa, pues se agarró a Marta y ya los dos ya se fueron inseparables y tuvieron tres hijas que la mayor, yo he sido la madrina, era yo la madrina. Lo que pasa es que las hijas también se han desentendido muchísimo. Ahora mismo, esta película que quiere hacer Óscar, que yo creo que es en homenaje a José Mari, ¿no? Sí, pues las hijas no quieren saber nada, les hemos localizado. Y ahora mismo la hija, la mayor, que es la que está localizada bien, pues no quiere saber nada. Yo me acuerdo de pequeña que venían a casa a comer. Venían a casa, sí. Venían mucho porque vivieron muchos años, hasta que se hicieron mayores vivieron en Madrid, claro. Y porque papá entonces produjo varias películas con Zabalza. Muchas. Y luego, ¿por qué lo dejó entonces, papá? Pues lo dejó porque ya nacisteis vosotros y él, pues, como tampoco hoy era un negocio que se podía vivir mucho de él. Claro, porque no ganaban dinero. Claro, no ganaban mucho dinero y tú ya habías nacido, nació Carlos, y entonces ya decidió cederles a ellos
que ya estaba Marta, que se ocupaba Marta también con José Mari, y entonces papá ya cedió los derechos y ya para poder ganar se apartó dinero, un porque poco no había para manera de vivir, ganar dinero, teníamos que vivir, Claro. porque del cine tampoco se vive mucho, viven 4 del cine. Entonces, pues eso, ya papá lo dejó, y José Mari pues tenía mucha pena, la verdad, pero bueno, ya habían hecho lo más importante, juntos hicieron. Y luego José Mari ya estaba conectado y hacía otras películas que le contrataban a él, y entonces ya lo dejaron así. Papá no perdió en el cine, eso sí que no perdió. Que el que perdió todo fue Zabalza, que José era Mari, que el se quedó, loco. se quedó sin la casa tan enorme que tenían aquí en la avenida, ahora se llama de Guipúzcoa, antes era la avenida de Generalísimo. Mi padre también sacó como pudo algunas de las propiedades para que no se las quedara el banco. También le tocó pagar en alguna ocasión algún aval que le había firmado. El caso es que su carrera era un problema de dinero y el dinero es limitado. Y llega un momento que ya no te queda nada que avalar, nada que hipotecar, nada. Y José Mari, claro, automáticamente perdía todo. Porque es eso, es que tenía tan pasión por el cine que le importaba ni el dinero, no le importaba nada. Él quería hacer cine, cine, cine por encima de todo. Claro, de pronto fue un silencio total porque él dejó de venir al pueblo ya al no tener madre, al tener ciertas discusiones con su hermano y ya no era agradable venir a Irún ¿a qué? ¿A reñir o a discutir o a lo que fuera? Bueno, pues le puso distancia. Ayer en nuestra ciudad, José María Zabalza hizo algunos planos de su última película. En sus primeras películas hacía usted un cine más interesante, pero ahora busca más la evasión. ¿Por qué? Bueno, ahora lo que intento es pagar deudas. Como tengo bastantes, he de hacer películas como esta y la anterior. Tal vez cuando pague hasta el último céntimo, vuelva a empeñarme haciendo otra película con intención artística. Nosotros estamos pagando la protección a Capone. No tenemos por qué entregar dinero a ninguna otra banda. ¡Suélteme! Esta es su zona. ¡Déjeme! Capone está fuera. No quiero pagar más. No quiero. Con ellos, así se enterarán todos de quién manda aquí. Ven aquí. Esta yo creo que era la mejor de todas las que hicimos. El regreso de Al Capone. Ese de la gabardina soy yo, me parece. Sí, porque la gabardina se la sigo teniendo. ¿Y esos coches cómo los conseguía? Eso es de un amigo mío. Me los dejó. Pero estos rodasteis en Irún, ¿no? Esta se rodó en Irún, sí. Esta sí tenía el guión entero. Pero de lo que no tiene era de la otra, porque esta era la de Al Capone y se lo sabía de memoria todo lo de Al Capone. Solo tendrías que entregar las fotos y recoger el dinero. Homicidios en Demasiado Chicago. sencillo. ¿Te acuerdas? Veo que no te interesa. Sí. Quieto. Pero este soy yo. Tenía pelo. Joder, qué alegría. Hablaremos en mi... Gracias. Todo ese decorado tan bonito era la casa de Jesús Puente de Colmenar, su chalet, su casa rodamos. ¿Lo prestaba para la película? Sí, no que lo prestaba, que es como si fuera nuestra casa. O sea, que había una especie de hermanamiento casi. Sí, completamente. Que no es como ahora, ¿no? Que está todo como muy jerarquizado y muy... A codazos todo Cristo. Ahora lo sabemos. Está ahí. De todos modos, para tener pocos recursos se las ideaba bien, ¿no, Zabalza? Sí, sí. No me explico qué pudo ocurrir. La incursión era cierta. Alguien les avisó que estaríamos esperándoles. No sé nada. Nada. ¿Con quién más? Rosito. Siempre me ha dejado muy buenos recuerdos todo hecho con él. Más que con otros con más nombre y con más dinero. Es que era muy humano este tío. Muy humano, muy buena persona. Y luego, además, como le veías que sufría tanto, tenías que quererle a la fuerza. Zabalza, de alguna manera, empieza a entender que se pueden compatibilizar rodajes, que compatibilizar rodajes le va a permitir abaratar costes
y se va a convertir en un especialista en esta especie de lo que los americanos llaman back-to-back, de rodajes back-to-back. Una son tres. ¿Tres? José María Zabalza rueda a la vez $20.000 por un cadáver, Plomo sobre Dallas y Rebeldes de Arizona. Mi directo amigo José María Zabalza, director de cine, dramaturgo y personaje absolutamente barogiano, está rodando 3 películas a la vez. El procedimiento ingeniosísimo de Zabalza consiste en rodar simultáneamente 3 películas de ambiente muy parecido, concretamente 3 westerns. Ha escrito 3 guiones y los rueda con casi los mismos intérpretes, aprovechando para las 3 películas los mismos escenarios. ¿Te acuerdas del...? Esto es en el poblado de Michelena, ¿no? De Michelena, ¿no? Era vasco este, ¿no? Michelena. Sí, era vasco. Que era como de Bilbao. Sí. Que aquí rodamos bastante en el... No, aquí rodamos un huevo. En este poblado. Aquí, en este me acuerdo... Porque las 3 películas pasaban en el mismo poblado. Sí. Y en el mismo bar. Aunque se llamaba de distinta manera. Estabas trabajando en la oficina, ¿no? Claro, yo estaba en la productora, fijo, trabajando ¿no? en la productora fijo. Eso es. Y entonces dijeron, oye, vamos a hacer 3 películas con un director, con José María Zabalza, vamos a hacer 3 western a la vez, aquello me sonó todo raro. Pero bueno, había que hacerlo y tal, y entonces José Luis Llorente fue el que vino como jefe de producción y él ya trajo, pues te trajo a ti, en fin, sí, trajo a todo el resto del equipo, ¿no? Recuerdo aquí en este bar, con estas secuencias que están aquí, que era lo de siempre, cuando llegaba el momento, el truchado, y decía, vamos a rodar, venga, vamos a rodar. ¿Claqueta para qué? Para la película tal, y el Rudy Medina ahí, para tal película. Ah, vale, y decía, pero si yo no me he vestido así, ¿cómo que no vas vestido así? No, pues si la otra ¿cuál era? La otra era la anterior, y era como el mismo desplazamiento, 3 veces diferente. Entonces el mismo actor, y tenían un cacao ahí con el vestuario, el pobre Rudy, es que, ¿te acuerdas de cuando rodamos y tal? Pues, oye, pero Zabalza, ¿esto dónde va? En tal sitio, y no sé qué, joder, aquello era un caos de cojón. Pues era muy gracioso, por ejemplo, en el western, yo me cambiaba de sombrero, de pañuelo y de caballo, y ya era para otra película. En $20.000 por un cadáver llevabas, él se acordaba, el pañuelo rojo, el gorro negro y el caballo blanco. ¡Bum! Me daban el caballo, el sombrero negro y el pañuelo rojo. Ahora es para esta, quítate el pañuelo, quítate el sombrero y coge otro caballo. Increíble, ¿no? La pena fue que a José Mari le faltaba financiación. Sí. Ahora, es curioso, a la vista de las películas que hizo y de las obras de teatro, la cantidad de amigos, actores, luego fueron famosos todos, que venían, pero vamos, a echarle una mano. Sí. A echarle una mano, porque tú como no tenía millones para pagarle a ninguno, ni a Juanjo, ni a Pilar Lagunas, ni a nadie. Pero José Mari, sin un duro, hacía películas sin un duro. Que sí. Cobraba, algunas veces ni lo pagaba, y la gente no le importaba. Los mejores actores del momento han trabajado con José Mari casi sin cobrar, porque no tenían dinero. La teoría de José Mari es que para hacer una película en España hace falta 1 millón de pesetas. Pero yo, con 350.000 aquí en billetes, la hago. La hacía. Ya no creo que la hacía. Que se las sabía todas, pero se las sabía todas. Esto, por ejemplo, había un reglamento de... Entonces funcionaba mucho el sindicato vertical, ¿no? Entonces los extras tenían que tener carné, los cámaras, no sé qué, tal y cual, ¿no? Pero había, para los técnicos, había una cosa que dice, si una película, el rodaje dura menos de 48 horas, cobran tantos y tal. Entonces rodó un largo en menos de 48 horas para no pagar a los técnicos lo que había que pagar de más. Un largometraje rodado en 24 horas. ¿Un récord en la historia del cine?
El retorno de los vampiros es el título de la película española que marcará quizá un hito en la historia del cine mundial. Será rodada en 24 horas. Su director es José María Zabalza y sus protagonistas, los actores Simón Andreu y Marta Monterrey. De todas maneras tiene mérito, ¿eh? Hacerte una película en 24 horas. Para mí es recordar una parte de mi vida, o sea que es un escalón en mi profesión. Y de esta película tengo un grato recuerdo. Era una tienda de muebles que en uno de los escaparates tenía una exposición que era una casa entera, pues como te hacen en la tienda sueca esa, que tienes la cocina, el comedor y tal, te dan ideas de cómo tienes que decorar tu casa. Y esto era una casa pues ideal para que ya tuvieras todo hecho y ahí rodamos. Solo que teníamos que cerrar las cortinas porque era un escaparate abierto a la calle. Sé que estaba cerca del estadio... Puerta de Toledo, por ahí. Estaba por Puerta de Toledo, sí. Efectivamente. Yo recuerdo perfectamente, y recién, bueno, yo acababa de terminar la escuela de cine y andaba pues intentando buscar trabajo y esto, y me acuerdo un día en televisión, en estos programas un poco que hay como de cotilleo, variedades antes del telediario de las 3, entonces eran blanco y negro aquella historia, ponían noticias así de alcance y tal, y entonces la noticia era como una curiosidad, o sea, la sorpresa. Hay un director, un productor o lo que fuera dirían, que va a hacer una película en un día, tal. Bueno, pues una noticia de 2 o 3 minutos que a mí me impactó un poco, decir, ¿cómo se puede rodar una película en un día? En realidad era como se hacían como se hacía el teatro, como se hacían los estudios unos en televisión española, que estaba tan de moda en aquella época, no solo en televisión española, en la televisión inglesa, en la BBC o en Estados Unidos. Era el teatro filmado. Te ponían 3 cámaras y tú hacías toda la función en un escenario que tenía varios departamentos. Entrabas de uno, la cámara te esperaba en el otro, entrabas en el otro, la otra cámara se movía y esto era lo que iba a hacer él, pero con película. Y mira tú por dónde, al cabo de un tiempo, un día me llamasteis para terminar esa película, porque ya el operador, que era Raúl Artigot, pues estaba haciendo otra película o lo que sea, entonces me dijiste, bueno, pues vente tú a hacer los exteriores. Y entonces rodamos esto en el Pantano San Juan, en el Jardín Botánico, en una serie de sitios, para completar esa película. Lo que entiendo es que Artigot dejó la película, tú estabas con la segunda cámara. No, yo no estaba con Artigot. Vosotros rodasteis los interiores y la película yo creo que la montasteis. Y entonces una vez montada, probablemente antes de que le dijeran que no tenía 65 minutos porque no daba más, Zabalza decidió rodar unos exteriores y a mí me llamasteis para hacer los exteriores y me dijisteis, no, esto va a completar unos rodajes, pero yo nunca vi lo que se había hecho. Que era necesario rodar fuera, esto estaba planteado rodarlo en un día y en una noche. ¿Recuerdas las escenas que rodamos allí? Pues rodábamos, salían los dos de una casa, se iban bajaban a un árbol, por las escaleras, luego volvían andando para el otro lado. Y Zabalza decía, no te preocupes, vosotros ir hablando de cualquier cosa, que luego yo ya en el montaje le meto el sonido y le meto lo que quiera. Y en efecto, él se inventaba los diálogos. En estas películas, por no llevábamos sonido. Además es ridículo, unas personas como nosotros pensando en vampiros. En una época en que se llega a la luna. En la que basta apretar el botón de un televisor para tener imágenes de todo el mundo. Y donde las brujas no asustan ni a los niños. Yo creo que su cine es un cine que está per se alejado de la realidad, o sea que va buscando modelos que son modelos melodramáticos, modelos de cine social. Igual hace un musical folclórico, que hace un musical yeye, que hace una película de vaqueros, que hace una de gángsteres. Quiero decir que retoma géneros, los hace suyos de alguna manera, en cuanto que hay un modo de rodar que él ha asumido ya, que le vale, y al mismo tiempo le vale para contar de alguna manera sus propias obsesiones, aunque las tenga que meter, digamos, en primer término en una conversación de una pareja en la cama, ¿no? Pero la naturaleza es la naturaleza. Llega un momento en que te pones frente al toro y ejecutas la suerte por rutina, sin arte, sin dar al público lo que espera, únicamente para salir del paso. Al toro de la vida voy lidiando. En principio, según José María Zabalza, me dijo que me quería poner a Ornella Muti. No hubo entendimiento a nivel económico con ella y después pues lo hablaron entonces a Dolores Vargas, que era la Terremoto. ¿Por qué no dejas los toros? ¿Dejarlos? Sí, te he dicho que seguía tus triunfos.
Pero también sufría, siempre pensando, ¿será hoy? No podía soportar el imaginarte tendido en la arena. Yo hice lo que pude con ella, pero que no podía ni tocarla, o una mirada un poquito, nada. A ver que iba a coger la mano, veía ese pedazo de gitano, como que era un armario de grande, y hacía así, el tío me intimaba, ¿eh? Esa es la Dolores Vargas Terremoto. Bueno, el primer vídeo que dio en la historia... La Chilipú. Un videoclip de la época prehistórica. Sí. Y además de una canción que fue muy conocida y todavía se sigue conociendo, la Chilipú. Empezó a decir que la habías besado tú a Terremoto, no sé qué, lo cual no fue mentira. No era mentira. Pero él vino con el pretexto y entonces se mosquearon y entonces él dijo que ya no podía ir rodar más juntos. Sí, sí. Y entonces Zabalza, yo me acuerdo que aquella noche en el hotel le decía a Zabalza, ¿cómo seguimos esta película si ya no pueden rodar juntos? Y entonces Zabalza dijo, no te preocupes, y te mandó a Sudamérica, te mandó a torear a Colombia. No sé. Quitado el medio, fuera. Y entonces tú le escribías cartas desde... ¿Te acuerdas el plano ese de una mesa? Sí. Bueno, yo me acuerdo perfectamente de una mesa redonda de cristal y ustedes metían la cámara por abajo y estaba yo pensando lo que tenía que ponerle. Y luego ya te contestaba por teléfono. Sí, y entonces terminamos la película a base de teléfonos, cartas y no sé qué. Él era capaz de improvisar y de hacer, conseguir unos resultados con muy poquitos medios. Claro, tú, por ejemplo, hay cosas que probablemente no te enterabas, pero nosotros rodábamos la película, casi no teníamos película, porque realmente no había dinero, ¿no? Y entonces rodábamos con trozos de película que habían sobrado de otras películas, ¿no? Entonces se rodaban muchas películas americanas en España y las películas americanas derrochaban el material, la película. Y en el momento ellos metían como latas que duraban 11 minutos o 12 minutos, pero en el momento que habían rodado 6 o 7 minutos las sacaban y ya no las querían ver, o sea, volvían a poner. Y entonces había los ayudantes de cámara españoles guardaban esos trozos de película y había todo un mercado tal. Y luego había un tercer mercado, otro submundo, que era lo que sobraba de las películas españolas. Y entonces nosotros teníamos muchas colas de películas que duraban 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto y medio. Cuando pillábamos un trozo de 3 minutos, eso era un lujo, ¿no? Y casi toda la película lo rodamos con colas de ese... Pues tiene mérito, ¿eh? Y cuando rodábamos en las plazas, aquí mismo, Zabalza, donde estás sentado tú, yo aquí con la cámara, tú estabas en el ruedo toreando y aquí el ayudante de cámara mío. Y entonces cargábamos un chasis y yo le decía al ayudante, ¿cuánto hay? Y el ayudante me decía, 25 segundos. Y yo le decía a Zabalza, oye, 25 segundos, ¿no? Y tú estabas en medio, a lo mejor citando al toro y decías, toro, tal. Y yo le decía, Zabalza, doy motor, y decía, no, espera, no doy motor, espérate. Y entonces de repente se arrancaba el toro y decía motor, y yo daba motor, ¿no? Comprábamos no las colas de las películas americanas, sino las colas de las películas españolas, que todas eran 20 metros, 15 metros, 18 metros. Yo me acuerdo de eso porque en esa época que eran 3.000 metros, que era para toda la película, y alguno no quería poner claqueta para no gastar metros. Sí. A mí me hacía mucha gracia, tenía un humor muy irónico, a mí me gustaba, o sea, es decir, nosotros, acuérdate que salíamos muchas noches durante todas estas películas que a tomar cañas con él, sí, tal, y era un tiempo para también. Relajarnos y para enterarnos de lo que íbamos a hacer al día siguiente, era muy divertido. Entonces se tomaba mucho café, se fumaba mucho y se estaba mucho en los bares, porque las oficinas, pues como nuestro gremio era así una cosa de un poco bohemia y tal, pues a todos nos gustaba estar en el bar. Zabalza bebía vino. Si yo hubiera bebido la mitad de lo que bebía él, bueno, no sé cómo hubiera terminado. Bebía, pero controlaba siempre. Menos el día que le tocó hacer de actor, que tenía una borrachera que se caía y todo. Quiero que nos case. ¿Quién? ¿Ni yo? Usted es el alcalde, ¿no? Sí, pero nunca en mi vida he celebrado una boda. No tengo ni la más remota idea de cómo empezar siquiera.
No fue capaz de decir lo que tenía que decir, que lo inventaba él, pero no fue, se caía. ¿Te acuerdas que le echaba agua, yo un poco de agua para que bajara y comía poco? Y siempre andaba con el sombrerillo ese que llevaba y con el vaso de vino al lado. Sí, yo recuerdo que decía, ¿dónde está mi vino? ¿Dónde está mi vino? Y yo muchas veces le echaba un poco de agua al vino para que, joder, digo, porque este se va a coger una toña que... Sí, sí, eso en esa época... No, es que además había que ir al restaurante, que estaba escondido, yo no me acuerdo, porque llevábamos coche cocina en los westerns. Delfín se y llamaba. había que ir hasta el restaurante, joder, tardaban media hora, se iba la luz. Y entonces pues seguro que le echabas agua para acabar antes, ¿no? Sí. No se enteraba el tío, además. ¿Cómo se llaman ustedes? ¡Viva los novios! Ella es Peggy Morgan. ¡Vamos! Muy bien, sí, señor, vamos. ¡Escribe aquí! Sí, señor. Whisky. Yo quiero whisky. ¿Y usted cómo se llama? Alan Jackson. Ah, muy bien. Alan Jackson, de cuyo matrimonio doy fe en el día de hoy, que es jueves, en el estado de California. ¡Viva los novios! Yo creo que era un poco alcohólico, sí. Yo creo que sí. Pero tenía que serlo. Tenía que serlo porque la vida que llevaba no podía ser normal. ¡Pero ya, chaval! ¿Qué no me puede pasar? Pero esto era una discoteca. Hace tiempo. Pero no puede ser, yo vivo enfrente. José María enfermó de la garganta, que tuvo mucho tiempo con unas afonías terribles y no iba al médico, no se cuidaba y no hacía caso porque era en el fondo era rebelde, José María rebelde, y entonces pues no quería ir al médico. No quería parar de trabajar también, tendría... Fumaba, no quería dejar de trabajar, siempre bebían y el alcohol es malísimo para la garganta, y entonces luego pues lo pasaron muy mal. Marta y él ya estaban pues con muy pocas posibilidades económicas, perdieron ya en los pisos que estaban, que estuvieron en pisos muy majos y muy decentes, pero luego se tuvieron que ir a una pensión allí por detrás de Sol, en Madrid, una pensión, pues eso. Llegó un momento que él ya no sabía volver a la realidad de los demás, ya no sabía volver al convencionalismo, ya se había metido en un pub en el cual entraba su última manera de vivir, incluso sin techo, sin... Fui testigo de unas luchas en cuyo fin solo había codicia por el dominio del territorio. Y aquí no te espera nadie. Nadie además te va a abrir la puerta de una casa que ya no existe. Y si algo quedó de ella, algo que parezca una casa, nada hay que pueda llamar tuyo. Era una época ya un poco terminal que él ya también tenía, dentro del caos en que vivía, pues tenía ya problemas económicos porque le habían embargado cosas. Y yo recuerdo esa historia, sobre todo por la edad que yo tenía, a mí me afectaba mucho porque yo, además de director, yo le veía como amigo, ¿no? y le admiraba y tal. Y entonces él me contaba los problemas de que estaba embargado, que en su casa... Yo recuerdo que subí una vez a su casa y no había ningún mueble, y decía, no, es nada más que las camas, y decía que las camas no se pueden embargar. Carlos Serrano llamó a mi padre y le dijo que su hermano estaba durmiendo en un banco arropado con periódicos, que mi padre se marchó. Papá un día le agarró y le dijo, mira, ahora mismo te llevo al médico. Y entonces fue a un médico allí en Madrid, y le miró y le dijo, mire, usted ha venido tan tarde que no hay solución. Y entonces le operaron, le hicieron la traqueotomía. Ajá. Y efectivamente se descubrió que tenía un cáncer y mi padre lo ingresó y llamó a Marta, a su mujer, y se hizo cargo del bienestar de sus últimos días. Tuvo una muerte, la verdad, mala, porque es una enfermedad malísima esa. Pobrecito. Y el pobrecito, sí, se murió muy joven, además no sé qué años tendría José María, 60 o no sé qué años tenía. Sí, pues creo muy que joven, 57 o algo así, por lo que he leído. Se murió muy joven y mal, y Marta también sufrió, porque Marta estaba muy enamorada de José María, pero no le hizo nadie caso, ni fueron nadie, ni al entierro, ni nada. Todos estos actores
tan famosos, José Mari, olvidado. Pues olvidado, pues Eso tampoco es lo que había a mí- pasado tanto tiempo desde que había todas las películas, no pero- entiendo. Sí, fue una pena. La Y muerte la de José prensa, Mari los fue una pena. periodistas, que no... Nada, no hubo ni una reseña de José Mari, de la muerte de José Mari, que yo sepa. Creo que toda esa ensoñación que persiguió, todo eso que intentó demostrar que él tenía razón, que se podía vivir con sus sueños y con el desarrollo de una vida, que en el fondo era como para decirle al hermano, a mi padre, ¿ves? Se puede, ¿no? Al final todo eso se lo tragó. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran? A mí. Si tú le preguntas a alguien de esa balsa, nos acordamos nosotros porque lo vivimos eso, pero nadie se acuerda de esa balsa, ni otros muchos directores que ha habido por ahí. Yo encantado de haber ayudado a hacer ese tipo de cine y ahora eso como documento vale para ver por lo menos una parte de cómo éramos, ¿no? Lo que pasa es que con estos directores pasaba una cosa, que eran como profesionales de la industria, que hacían un producto de consumo, pero a Sabalsa le pasó una cosa que nunca llegó a tener una película que estuviera, por ejemplo, en San Sebastián. ¿Sabes qué te digo? Que tuviera una repercusión mediática a nivel de algún galardón. Eso ni se lo planteaba. Ni se lo planteaba, por eso te digo que... Hacer una película para un festival, es que él las películas que ya hacía por eso. No entraban en ese juego. Yo creo que a él le hubiera gustado estar un poco más reconocido. Creo vagamente recordar que le encantaba a Truffaut, ¿no? Pues imagínate, pues supongo que le hubiera gustado tener el reconocimiento que tenía Truffaut, o que ha tenido, pero... Es increíble, ¿no? Que pasas toda una vida dedicada al cine, ¿eh? Y al final acabas en el anonimato, me parece. Así ha sido un poco la vida de José ¿Pero Mari, qué la quiere verdad que sí. decir ¿Anonimato? Sí. Pues que nadie te conoce, nadie te recuerda, que pasas desaparecido, como si no hubieras hecho nada, después de tanto esfuerzo, tanto amor por una profesión como es el cine, que ha dado tanta gente, y luego acabas en el anonimato, un desconocido. Se la vi. Como si hacías muchas piezas de teatro y después nadie te reconoce, nadie te valora. Sí. Solo tú, mi hija. Ya te digo que todo lo que se hable de este hombre es poco, porque era una grandísima persona. Me pones la carne de gallina y además es que tengo frío. Pues muchísimas gracias. En nombre de José María Zabalza, por lo que estás haciendo por él. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Vámonos al cenicero. Adiós. Adiós a vosotros que me acompañáis con indiferencia en mis últimos momentos. Adiós a todos. Siento deseos de fumar, pero no tengo tabaco. Lo mismo me pasaba en vida. Un túnel. Qué oscuro está todo.